buenos días. Encantado de estar con ustedes. Gracias, Adrián, por la invitación. Me pidió Adrián hace bastante tiempo, yo creo que unos 3 meses fácilmente o 4, me dijo, oye Pedro, vamos a tener en junio un evento muy importante para ellos y me gustaría invitarte y que nos hablaras de la economía. Específicamente me pidió, me dijo, a ver, nos encantaría que te concentraras mucho en cuánto realmente crece la economía, por qué no crece más. ¿Hay algunos lugares de México que crecen mucho más? ¿Cuáles son y qué hacen distinto? ¿Por qué una parte no crece? Es más, una parte está retrocediendo y otros crecen. Ese es el tema que me pidieron, entonces me voy a concentrar en la economía. Sé que todos ustedes han estado últimamente concentrados en la política, así que ahora nos distraemos un poco con la economía. Muy bien, vamos a comenzar. Lo primero dice datos. ¿Por qué es importante esto? Porque con todas estas cosas que están pasando en el mundo, de repente ya no vemos las cifras. Y entonces es cuando empezamos a encontrar historias de terror, porque no hay cifras duras, ¿no? Entonces lo primero es tener cifras duras. Entonces vamos a empezar con cifras duras y voy a empezar por platicarles un poco cómo va la economía. Y empiezo con esto. La economía hoy en México, igual que en Estados Unidos, están a pleno empleo. ¿Qué quiere decir eso? La tasa de desempleo que mide el INEGI, que es la tasa de aquel que está desempleado, pero está buscando activamente trabajo, está dispuesto a aceptarlo al salario de mercado y no lo encuentra. Esa definición de la Organización Internacional del Trabajo es la que es homogénea para todos lados. México no tiene representatividad nacional, pero la tiene urbana. Y estamos en una tasa de 3.1 de desempleo. En Estados Unidos están en 3.4. Cuando decimos 3, dices tú, ¿cómo? Si muchas veces se dice que el pleno empleo es una tasa de desempleo alrededor del 5, porque hay gente que normalmente se está moviendo, algunos retirando, otros entrando al mercado de trabajo. Entonces un 3, 4% es normal en una economía que está totalmente empleada. Entonces, vamos a ver cómo van los sectores. Aquí comenzamos del lado izquierdo con la actividad industrial. Y en la actividad industrial podrán ver ustedes ahí cómo van manufactura, automotriz, minería. Y la que cae es minería. Y dices tú, ¿y ahora? ¿Pero qué caída más grande de minería? ¿Qué es eso? Les quiero recordar por qué minería cae. Porque las cuentas nacionales, que se inventaron hace casi 100 años, 80, incluyen minería, petróleo. Y la producción de petróleo en México continúa cayendo. Quiero dejarles una cifra para que no se la olviden. México producía hace 15 años 4 millones de barriles. Después, 3,5, 3, 2,5, 2, y estamos en 1,800. La producción va así. Entonces, este es el gran reto y el lastre que le está dando al país. Ahora lo voy a comentar. Pero vean todo lo demás, con Trump y sin Trump y todo ahí va, sube y sube y sube y sube. No así minería. En las exportaciones manufactureras, vean nada más esa parte. Tenemos todas las críticas, que si México, que si parten el TLC en 2, que etcétera, etcétera, que si nos van a separar de Canadá, todo lo que quieran. Pero mientras tanto, la economía es tremendamente competitiva y continúa ganando market share y creciendo. Entonces, cuidado con los datos y la demagogia, porque la economía no está mal, está bastante bien y está fuerte y está creciendo. Hay algunos lugares que no es tanto, también los voy a tocar, porque si vamos a hablar de datos, no vamos a hablar nada más de lo bueno, también de lo malo. Pero vean ustedes cómo sigue para arriba todo manufacturas en exportación y la economía ya es, después de 25 años de TLC, competitiva. Por fortuna, la discusión del TLC no se dio a los 3 años que arrancamos, sino se da 25 años después, cuando la economía está
totalmente entrelazada entre la economía nacional y la economía de Estados Unidos, y entonces cualquier político no lo va a poder separar. Alguien me preguntó, ¿cómo que no lo puedes separar? Le dije, ¿qué te gusta tomar de desayuno? Huevos revueltos. ¿Podrías separar la clara de la yema? Así está, así está. Está ya, pues son 25 años, entonces piensen ustedes, piensen en frenos de automóviles, por decirles un ejemplo. Los frenos de automóviles cruzan la frontera entre México y Estados Unidos 22 veces para que finalmente esté el freno. Se hace una parte allá, se hace una acá, se viene para acá, se compone acá, la otra se pone acá, se ensambla esto, etcétera, etcétera. Entonces están totalmente entrelazados. Entonces ningún político puede así simplemente decir esto se va a acabar, sino que está entrelazado y eso tiene cosas muy buenas, pero representa retos. Pero estamos muy competitivos. Segundo, vean ahí, en actividades secundarias dirías tú, pues ¿qué está pasando? Ahí está petróleo. Entonces no se espanten porque ahí está petróleo. Bueno, sí nos espantamos por Pemex, pero no se espanten de las cifras porque en comercio va muy bien, las terciarias 2.9, primarias 5.2, impresionante, muy bien. Ahí se abre del lado derecho para actividades secundarias y ahí ven minería. Está cayendo 6% y la producción cae año tras año, alrededor del 7, el 8, el último año cayó 11. Entonces, está claro. Entonces, tenemos un PIB del 2.3, el objetivo era 2,5 o 3, está un poquito abajo, pero sin considerar petróleo, el PIB está en 2,7. Pero eso es lo que hay que decir. Ok, en términos actualizados, está creciendo la economía alrededor del 3, sin petróleo, ok. Inclusive fue que hasta 3,5. Ahorita lo vamos a comentar. Muy bien, vamos a ver cómo van los empleos. Esa gráfica del lado izquierdo, hay que tener mucho cuidado con andarla enseñando por ahí por el norte. La gráfica que sube poco, que casi está horizontal, es el empleo formal en Estados Unidos. Entonces, ¿va bien? Sí, lleva desde enero ¿por qué pongo enero de 2009? Porque enero de 2009 es cuando termina el golpazo del lío de Lehman y todo el problema financiero, y entonces inicia la recuperación desde 2009, pega en 2007, 2008 y empieza la recuperación en 2009. Entonces, ¿han tenido recuperación los americanos? Sí. De hecho, es una de las más largas que han tenido ellos en su historia. Sin embargo, la de México es muchísimo más fuerte. Y la ven del lado derecho. Estamos creciendo más o menos en empleo. Por ejemplo, les voy a dar las cifras aquí del primer cuatrimestre. México fueron 455,000 personas. Enero, febrero, marzo y abril. Entre marzo y abril está Semana Santa, entonces no hay un problema de estacionalidad. Entonces estábamos creciendo más o menos 110,000 empleos por mes. En Estados Unidos, que es una economía 8 veces más grande que la nuestra, hubo fiesta, ¿se acuerdan? Con los 220,000 del último mes. No, bueno, que qué maravilla, que no sé cuánto, no sé qué. Per cápita estamos creciendo nosotros 2,5 veces más rápido. Es la verdad cruda. Esa es. Y tampoco vamos a ir allá a contarlo en Ohio, ¿verdad? Para que y peor si vas con tus hijos, porque además te separan. Pero bueno, pero cuidado que está sucediendo esto. La economía está muy, muy competitiva y está cercana al pleno empleo. Entonces nuestro problema es dices, oye, hay mucha gente que está desempleada, claro, porque tienen un problema de falta de entrenamiento, capacitación, etcétera, que eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Entonces, francamente, la recuperación de empleos en México, yo les diría, es excelente, francamente buena. Muy bien. Vamos a pasar ahora a ver cifras del turismo. ¿Se acuerdan ustedes? Hace apenas 4 años siempre decíamos, México en turismo es el número 10 del mundo.
Surprise, en 4 años somos el sexto. Dices tú, ¿cómo? Piensen nada más lo competido que está. Vean nada más quiénes están en la lista. Francia, Estados Unidos, España, China, Italia, Reino Unido, Alemania. Y ándeles, México. Entonces, estamos pasando al sexto lugar, estamos casi en 40, estamos ya adelante ya pasamos a Alemania y al Reino Unido, para que no digan que nada más es en fútbol. Y estamos llegando a 40. Digo, es impresionante, con todo respeto, es impresionante. Porque cuando dicen, no, y el turismo es un desastre. ¿Qué dato? ¿De dónde me estás hablando? ¿Por qué hablamos de esta manera? ¿Por qué nos laceramos? Además con mentiras. Vean nada más. Entonces, estamos llegando al sexto lugar con 39 millones, es la cifra 39.6, algo así, la redondea a 40, pero es 39. Y eso quiere decir que se están haciendo ciertas cosas bien. Ahora, hay que cuidarlo, porque si pasas del lugar 10 al lugar 6, podríamos estar, yo no veo por qué no en 10 años, en el tercero o cuarto. ¿Lo podríamos tener? Sí. Por cierto, ¿alguien tiene idea de qué tamaño del PIB ya contribuye el turismo en México? Porque alguien podría decir, bueno, pero es muy marginal. Como el 12% del PIB, creo que el 11 algo. Entonces, no es menor, no es menor. Esto es serio y está creciendo extraordinariamente bien. Y son cifras que da gusto. El otro día me encontré en un restaurante a nuestro secretario de Turismo, a De la Madrid. Yo trabajé con su padre, gran hombre, don Miguel, y me encontré a Enrique. Y le dije, Enrique, ¿sí llegamos al sexto lugar? Me dijo, creo que sí. Estaba realmente transmitiendo una cosa de gusto y de alegría. Ojalá que esto se mantenga muy bien. Ok, vayamos con otros. Vamos a ver una visión larga del problema eterno de México y de muchos países. En los Estados Unidos lo trae peor. Ahorita voy a comentarles, y el que tenga ganas de preguntarme, me pregunta sobre eso, del déficit fiscal americano. Un desastre y deteriorándose. En México traemos un déficit, sí. Me gustaría decir que no hay déficit, sí, me hubiera gustado decir eso, pero es pequeño y aparentemente los últimos datos que hemos tenido se está corrigiendo. Entonces, esto no es un problema mayúsculo, puede ser. Acuérdense que en esto del déficit fiscal, 2 años de mal manejo y te enredaste en un problemón que tarda una generación en corregirlo, ¿eh? Acuérdense cómo fue los líos de los 80s y lo que tuvimos que hacer para corregir todo eso. Bien, entonces, vean ustedes, esa gráfica que empieza plana y luego brinca como víbora, es el precio del petróleo, que está del lado derecho. ¿Por qué lo pongo el déficit fiscal con el precio del petróleo? Ahorita me van a entender. Porque cuando el precio del petróleo es muy bajo, tenemos déficit. Y cuando el precio del petróleo es muy alto, tenemos superávit. Eso es lo que decíamos. Pues ahora fíjense que no tan claro. Durante los gobiernos de los presidentes Salinas, Zedillo y los primeros 4 años de Fox, el precio promedio del petróleo fue bajísimo y se corrigieron las finanzas públicas. En la época de Salinas hubo inclusive superávit, en la de Zedillo equilibrio presupuestal completo, muy bien manejado, igual que en la parte de Vicente Fox. Francamente bien. Cuando alguien dice que las cosas que no tenía el presidente idea, Fox, vean las cifras. Tenía un secretario de Hacienda de veras y lo dejaron actuar y se respetaron las cosas y ya están. Entonces, no hubo, en la época de Salinas, de Zedillo y de Fox, francamente equilibrio. Empezó esto en el tercer año de Calderón, cuando empieza el petróleo a irse para arriba, y vean los déficits fiscales, que son las barras negras para abajo. Entonces, dices tú, no lo puedo creer, empieza a subir el petróleo, y antes de que suba ya no lo estamos gastando, ¿no es cierto?
Y este ha sido el gran problema. Bien, ahora que el petróleo vuelve a caer a partir del tercer año del presidente Peña, bueno, primero se fue el déficit muy feo y ahora ya se empezó a arreglar. En los últimos 2 años y medio, 3, Hacienda por fin ha puesto más énfasis en eso y se está reduciendo. Bien, esto es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque la época del petróleo seguirá siendo importante todavía por unos 10, 15 años, sí, pero va disminuyendo. ¿Por qué? Porque por fin, tecnológicamente, lo solar, la eólica, la nuclear, lo están sustituyendo en forma mucho más eficiente y en forma mucho más amable hacia el ambiente, sobre todo en el caso de solar y de eólica. Entonces, importante también decir que sí, en los últimos 9 años hemos tenido un déficit grande, inclusive en periodos con precios de petróleo francamente buenos, ¿no es cierto? Ok, vámonos para adelante. Muy bien, ¿en dónde se gasta mucho? En el gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? La burocracia. El grueso es la burocracia. Claro, están ahí separando grupos, los grupos más importantes, maestros, luego está la parte de salud, pero luego está todo el gasto corriente y que vean nada más. Y traemos un gasto corriente creciendo al 5,5% anual. Y dices, pues si el gasto corriente crece al 5% anual, entonces, maestro, lo que estás haciendo es quitándole espacio al sector privado de la economía con un crecimiento del gasto corriente superior al PIB que no te trae prácticamente beneficio alguno. Si me dijeras, todo está concentrado en maestros y en médicos, y los maestros son una maravilla y no conocen la palabra huelga ni en Oaxaca, ni en Chiapas, ni en Guerrero, y etc. Bueno, pero no es así, sabemos que no es así. Entonces, vean nada más esto. Y la inversión pública mientras, para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, invierte el gobierno menos y en gasto corriente más. ¿Está gordo? Sí. Trae mucho gasto corriente. Trae mucho personal de más en muchos lados. Y es una lástima que esto que empezó hace algunos años, pues no ha parado. Y esto va a ser un reto para cualquier gobierno que entre, cualquier gobierno, va a ser uno de los retos más grandes. ¿Cómo le bajo a la inercia del gasto corriente del 5,5 o el 6? ¿Cómo la bajo al 2? Y eso es lo que va a tener que enfrentar cualquier gobierno, porque si no lo hace, no va a tener espacio para inversión pública, ahí lo ven, y le tendrá que quitar más recursos al sector privado, con lo cual el sector privado crecería menos y el país crecería menos. Muy bien. Ok. Vamos ahora a ver los contrastes, porque los contrastes nos ayudan mucho a poner lo que se dice los claroscuros. ¿Dónde está claro y dónde está oscuro? ¿Dónde está bien y dónde está mal? Que no quiere decir que todo esté bien y todo está mal, pero que hay claroscuros y hay que ver muy bien en dónde se están haciendo las cosas mejor en el país para aprender de aquellos lugares. Bien, pues lo que vamos a ver es que se hizo el TLC hace 25 años y se dijo, bueno, esto es una oportunidad enorme que vamos a tener que competir con los Estados Unidos y entonces, señores, a bajar costos. La IP se puso las pilas, ha sufrido mucho reestructurando las empresas, pero empresas que eran importadoras, ahora todas son exportadoras, y tenemos empresas competitivas globalmente. Muy bien. ¿En dónde está concentrada esa parte que se ha hecho, esa reconversión para ser competitivos? Sobre todo en el Bajío. ¿Quiénes son los gigantes? Querétaro, Aguascalientes, sin duda. Querétaro y Aguascalientes, si toma uno una visión de mediano plazo, ¿saben cómo quién crecen? Como Singapur. Es más, Querétaro un poquito más. Entonces, ¿cómo? ¿Querétaro? Pues, ¿qué tendrá Querétaro? ¿Qué tendrá? No, lo que tiene es que ha tenido distintos
distintos partidos la han dominado, etcétera, pero todos han tenido varias cosas que ahorita van a ver. Entonces, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo por el turismo, han logrado crecer arriba del 4, y si me tomas los últimos años, arriba del 6. Pongo las cifras del 4 para no mentir, pero si hubiera tomado nada más las que me convienen de los últimos 5 años, es el 6. Bien, entonces, vean ustedes lo que está sucediendo, y luego hay unos estados que están cayendo, ¿no? Campeche y Tabasco. ¿Qué apuesta tomaron Campeche y Tabasco? El petróleo. Mala apuesta. Y entonces se han ido y no han podido diversificarse, están concentrados. Entonces, si a Pemex tose, pues al Estado le da pulmonía, ¿verdad? Porque pues, están concentrados ahí y no han podido diversificar, teniendo bellezas naturales, riquezas naturales, etcétera, y tampoco han ido educando a su juventud para esto. Van a ver ahorita lo de la educación. Bueno, nosotros, México es el 11º país del mundo en tamaño, somos el 13º exportador, estamos por igualarnos 11-11, pero todavía sí. Somos el 6º más visitado del mundo, y dice ahí claras señales de una economía emergente. ¿Por qué? Déjenme enseñarles. Los estados que crecen más, crecen duro y en serio. Luego está un grupo que está más o menos, y luego están los que caen. Vamos a ver qué cosas tienen que ver con Primero, los que tienen más manufactura crecen más, eso es cierto. Entre más manufactura tengas, ahí está la correlación. Sin duda, en el que más porcentaje de manufacturas tienes, más creces. Muy bien, esa es una. Pero vamos a pasar ahora. ¿Qué otras cosas? ¿Qué han hecho en Aguascalientes, Querétaro muy bien hecho? Bueno, lo mejor es que los gobernadores le dan mucha importancia a dos cosas: educación y infraestructura y Estado de Derecho. Entonces vamos a ver qué cosas, por ejemplo, piensen ustedes en universidades públicas. En Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, por ejemplo, los egresados de ingeniería como porcentaje del total de graduados, wow, 23, 26, 25%. ¿Ver? Infraestructura pública mejorando y un Estado de Derecho sólido, por ejemplo, doing business muchísimo más fácil y menos riesgoso. ¿Se puede deteriorar esto? Se puede deteriorar, pero así es como está. Vean ustedes nada más el rendimiento estudiantil en matemáticas, la prueba PISA. Acuérdense que la prueba PISA la tiene que publicar México. ¿Por qué? Porque es miembro de la OECD. Si no, los líderes de educación nunca le hubieran permitido que se publicara, pero se tiene que publicar porque estamos adheridos a la OECD. Entonces, hay algunos. ¿Cuáles son los dos mejores? No es sorpresa. Aguascalientes y Querétaro. Nuevo León está muy bien, Jalisco, etcétera. Pero luego vengan para acá y vean nada más lo que es Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz. Entonces, ¿dónde está el claroscuro? Ahí tienen el claroscuro. Pero pues sí está clarito. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que hacer lo que están haciendo en Guerrero. Hay que hacer lo que están haciendo en Querétaro. Y está bastante claro que están el día y la noche. Un estado cae, otro estado se fortalece mucho más. Entonces, por eso es emergente. ¿Por qué? Porque ya tenemos un chorro de ejemplos buenos. Entonces, lo que tenemos que ver es qué está haciendo bien Jalisco. ¿Por qué Jalisco está tan arriba? Porque, por ejemplo, en conectividad es el mejor. Porque tuvo 2 gobiernos o 3 que dijeron, quiero toda la conectividad mejor. ¿Por qué se empezaron a establecer todas las empresas digitales? Yo hubiera creído que se iban a ir a Monterrey. No, se atrasó Nuevo León,
con todo esto y se lo llevó Jalisco y Guadalajara. Entonces, vean ustedes ya, entonces sí tenemos ejemplos a seguir y son muy claros. En unos van extraordinariamente bien, otros no bien. Muy bien. Tengo todavía unos 5 minutos para dejar preguntas. Graduados de ingeniería por cada 2015. Entonces, hay una comparación ahí. Ya rebasamos a Estados Unidos. Cuando entramos al TLC, estábamos 20% abajo de Estados Unidos. Y pusimos la meta de estar 20% arriba de Estados Unidos, que nos parecía, bueno, era rebasarlos en per cápita, ¿verdad? Pues ya lo rebasamos. Ya estamos arribita de ellos. Y entonces, por ejemplo, Estados Unidos gradúa 237,000 ingenieros, México 113,000. Sí, pero vean el tamaño de esa economía, ¿no es cierto? Y el chiste es que México tenemos que rebasar a Chile. ¿Cómo es posible que Chile esté adelante de nosotros? ¿No? Y esto, claro, son unos cuates que hacen todo bien. Por eso hay que poner un objetivo del que lo hace bien, no del mediocre. Pero pues comparen con Brasil. Impresionante, impresionante, ¿no es cierto? Muy bien. O comparen con nuestro vecino del sur. ¿Verdad? Bueno, vamos acá. Entonces, sin embargo, si nos comparamos con los que están cambiando más bien, no estamos tan bien. Vean a Japón, vean a Francia y vean sobre todo a Corea del Sur. Corea del Sur debe ser el ejemplo. Y es un ejemplo extraordinario en que está prácticamente al triple de México. Entonces, comparándonos con algunos nos vemos bien, comparándonos contra los meros buenos, no tan bien. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que poner de objetivo? Objetivo en el Estado, triplicar el número de ingenieros graduados, etcétera. Si logramos hacer eso, y se puede hacer, piensen ustedes en Aguascalientes. Fui a visitar la universidad hace 8 meses, el rector muy amable me invitó y me dijo, Pedro, tú me ayudaste hace muchos años a crearla. Aguascalientes no tenía universidad estatal, era un rancho, Aguascalientes, bueno, ahora es una ciudad a todo meter. Y la universidad se creó hace 30 años. Impactante, impactante. Y yo le pregunté a uno de los chavos ahí, ¿cuánto pagas de colegiatura? ¿En qué año estás? Me dijo, 4º semestre de ingeniería mecánica. ¿Cuánto pagas de colegiatura? 790. Digo, ¿790 qué? Pesos al mes. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Oye, ¿y qué hace tu padre? Mi madre es ayudante de enfermera y mi padre es mecánico. Todo dar. El hijo, ingeniero. Oye, ¿cuántos hermanos tienes? 3. ¿Y qué hacen todos somos ingenieros? Bueno, dices, les puedo apostar doble contra sencillo que esa familia en 5 o 6 años ¡brum!, se dio toda la vuelta. Entonces, pongámonos ejemplos en serio. Muy bien. Entonces, con una época de cambio tecnológico acelerado, tenemos que pensar en la universidad en forma distinta. ¿Por qué? Porque antes te graduaban y te daban una licenciatura. Fíjense, licenciatura, que es, tú ya sales con tu título de ingeniero para que puedas construir puentes. Ok. Ahora, hoy en día, con la tecnología que está cambiando tan rápido, tenemos que volver a la universidad constantemente. Y es lo que llaman lifetime learning. Entonces tenemos que regresar a la universidad porque lo que me enseñaron ya está caduco. Entonces, piensen ustedes qué es el rol que se puede hacer. Pues lo que queremos hacer es eventualmente generar que la universidad genere empresarios, ¿no es cierto? No que genere empresas, que genere empresarios, que ellos los hagan. Y entonces, para eso, lo que vamos a necesitar es primero tener una educación masiva de calidad. Nosotros no podemos tener educación masiva de calidad cuando decimos, bueno, esta universidad tiene en promedio en los últimos 10 años 36% de huelgas. ¿Qué es eso? Yo digo, pobre gente, ¿qué están haciendo? No puede haber eso. Y tenemos que ponernos mucho más estrictos en eso, porque esta es la formación
Y esto es lo que te saca de pobre, la productividad. Y esto en la educación de calidad. Entonces, tener universidades de bajo costo es absolutamente importante. ¿Para qué? Para darle oportunidad y el que tenga más saliva que trague más pinole, ¿no? Dice el dicho. Y que esos muchachos que los pones ahí y que no importa cuál es su background y cuál es el nivel socioeconómico de su familia, rápidamente algunos se destacan. Muy bien. Voy a terminar entonces con cómo podemos reducir las diferencias. Entonces, primero el sistema educativo. Es absolutamente importante y tenemos que volver a programas de formación laboral de adultos. ¿Por qué? Porque nos quedamos out, ¿no? A mí me sorprendió mucho en una de mis hijas que estudió 2 maestrías en Columbia y un día fui a dar clases al ITAM y salí a ella y le digo, ¿y ahora? No sabía que estás aquí, ¿qué curso estás dando? Me dijo, ¿cómo que dando? Estoy tomando un diplomado. Y le dije, ¿y eso? Me dijo, papá, en la parte digital estoy out. Lo que me enseñaron era el arca de Noé. No tienes una idea. Yo dije, híjoles, tus hijos enseñándote. Bueno, segundo, invertir recursos considerables a infraestructura. Tercero, promover que los estados que no han diversificado su economía lo hagan. 4, tenemos que elevar la productividad laboral de Pemex CFE. Digo, ahí está un problema. Miren, nada más les voy a dar un dato. Una empresa petrolera como Shell produce 2,5 millones de barriles y tiene, creo que 36,000 gentes. Pemex 1,800 y tiene 210,000. ¿Continúo? Bien. Y tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Este es un problemón. Y se está haciendo cada vez más y más fuerte y lo tenemos que poner como el punto toral. Muy bien. Paro aquí, muchas gracias y tomo preguntas. Pareciera que en la forma en la que lo describe el escenario existen los mecanismos y las formas de poder llegar al éxito, ¿no? Como país. ¿Qué le quita el sueño? ¿En qué deberíamos de preocuparnos? A ver, me quitan el sueño varias cosas. Me había quitado el sueño mucho el último año, que no entendía cuál era el plan B del gobierno, si el gobierno de Trump nos mandaba la famosa carta en que da 6 meses para salirse del TLC. Francamente, eso me quitaba el sueño. Y además, pues soy partícipe, porque pues, yo fui parte de los negociadores del TLC hace 25 años. Estoy mucho más tranquilo ahora, que ya empiezo a ver cuál es el plan B. Digo, ya sé que el gobierno no habla así, pero pues yo hace 25 años que no estoy en el gobierno, entonces puedo hablar como quiera. El plan B es, primero, TPP. Y tú dices, oye, TPP es muy importante, ¿por qué? Déjenme convencerlos. TPP tiene un capítulo y lo único que les pido es lean un solo capítulo. Es más, viene un resumen de una hoja primero en el capítulo, entonces nada más leanse eso y con eso aprenden. TPP dice así, se llama el capítulo de SOE, S-O-E, State Owned Enterprises, SOE. Dice, ¿cómo nos ha ganado China mercado? Nos los ha ganado haciendo trampa a través de subsidios escondidos en sus empresas de participación estatal. Es absolutamente cierto. El que hizo TPP fue Lee Kuan Yew, el de Singapur, que ya murió. Era un hombre extraordinario. Yo lo conocí porque estuvimos juntos en el Consejo de Stanford. Y me invitó a estudiar TPP y dije, ¿pero cómo? ¿Cómo le hacen? Se los voy a explicar muy rápido. Imagínense que yo quiero comprar tubos de energía en Texas. Pues, ¿qué es lo que hago? Le doy un subsidio a Pemex o a CFE por el presupuesto, ahí en la bola del presupuesto, ni quien se fije, que no sé qué, que ahí va esto, y luego le digo, baja los precios y cómprate todo esto allá. ¿Es libre comercio eso? Claro que no. Claro que no.
Entonces, y ahora en el nuevo plan del presidente Xi, ya dice que todas las empresas tienen que tener una participación estatal. ¡Cuidado! Porque entonces nos pueden tener, entonces tú le dices a la empresa, ve y captura un mercado de 25% en México, bajan los precios, capturan el mercado de 25%, y porque papi, gobierno chino, le da lana por abajo, que aunque pierda, pueda competir. Entonces, por eso TPP es tan importante. Número 1, lean, por favor, State-Owned Enterprises, ese capítulo. Son 11 países, no quiso ir a Estados Unidos. Yo propuse una cosa, que siempre hay una silla vacía, y que diga USA, porque van a regresar. No puede haber insensatez de largo plazo. Segundo, del plan B, entonces, bueno, TPP está ahí, son 11, es muy chico para sustituir a Estados Unidos, sí, pero ya hay 15 países que quieren entrar, ojo. Entonces, 11 más 15, 26, empieza a hacer esto. ¿Por qué? Porque están viendo que el problema más grande es la intervención de China en SOI. ¿Y cuál fue el error más grande que hicimos todos los de Occidente en 2001? Que cuando entraron a WTO, no se les impuso un capítulo de State-Owned Enterprises y subsidios al comercio. Y la regamos. Los dejaron entrar sin eso y ahora estamos metidos en ese lío. Pero bueno, lo bueno es que ya está TPP, está vivo y creciendo. Entonces, esa es la primera parte del plan B. Segundo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Europa. Esta se hizo en el gobierno del presidente Zedillo y es un tratado bastante bueno, que necesitaba, sin embargo, modernizarse porque ya tenía 20 años. Tengo entendido que ya se terminó la negociación y se va a anunciar próximamente. ¡Excelente! Porque entonces ya tenemos TPP para Asia y tenemos, esta parte de Europa. Y luego el tercero es ampliar el grupo del Pacífico. Yo les voy a decir cuál sería mi carta a Santa Claus. Que el grupo del Pacífico invitara por lo pronto a Argentina. El presidente Macri quiere abrir, es un hombre sensato, quiere competir, etcétera, etcétera. Hay que invitarlo y eventualmente a Brasil. Si lográramos hacer eso, se diversificaría completamente, se podría diversificar muchísimo nuestro comercio, que tenemos en 80% con Estados Unidos y lo podríamos bajar, digamos, al 60%. Y ese 20% yendo un 5% hacia América Latina, un 10% hacia Europa y un 5 o 10% hacia Asia. Entonces, esa parte. Ahora, si me dices, ok, eso te daba miedo, pero ya no, pues yo no te pregunté que qué te daba miedo hace 6 meses, ¿qué te quita el sueño hoy? La parte de Estado de Derecho. Esta es la parte que más me preocupa, porque si el Estado de Derecho se nos cae, de veras nos vamos a meter en un lío. Y hay varios estados que ya es estados sin ley, ¿no es cierto? Donde secuestran, matan, etcétera. ¿Vieron lo de Guerrero? Digo, si los camiones de FEMSA y de Pepsi no pueden circular, ¿no? Bueno, ¿qué es esto, no? Muy bien, tomamos 2 más nos queda 1 minuto 41 segundos. Mi pregunta sería, ¿cuál cree que sea la razón verdadera por la que el señor Trump está cancelando el TLC? Y si nos puede dar rápidamente el dato de qué porcentaje del PIB está desapareciendo mágicamente hacia la corrupción. Gracias. Sí, voy con la primera. Con la primera yo te diría lo siguiente. El presidente Trump tiene un punto que es válido, porque luego con estas cosas nos volvemos igual de totalitarios, que todo está malo, todo está bien, ¿no es cierto? China trae un problema enorme con las State-Owned Enterprises y ahí hay un problema. El problema que está viendo es que lo está haciendo ahora con todos. Lo agarró con Europa, lo agarró con sus vecinos. Imagínense nada más, agarrarla con Canadá, ¿no es cierto? Que tienen todo como nosotros, el TLC abierto, todo abierto, y irles a señalar cualquier cosita. Bueno, entonces hay una cosa que es estrategia de negociación, que es ver a su base, ahí vienen las elecciones y vean qué macho soy, y yo no le tengo miedo a esto, inclusive a los vecinos, mira, le doy a y ahora a este otro también le doy su trancazo. Bueno,
Se está aislando Estados Unidos con eso, porque todo el mundo, Europa los ven, dicen, ah, caray, esto quién sabe cuánto tiempo dure, pero por si acaso hay que hacerle caso, ¿no es cierto? Tomémoslo en serio. Muy bien. Cuando se anunció lo de TPP, que México, Canadá iban con los otros 9 y íbamos sin Estados Unidos, me encantó. Fue un día antes de que él fuera a Davos. ¿Saben lo que pasó en Davos? Cambió su discurso. ¿Y saben cómo empezó el discurso? America first, but not America alone. ¿No? Entonces, nadie traga lumbre, ¿eh? Nadie traga lumbre. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es diversificarnos. Porque saben que si tenemos el 80% ahí, estamos en un problema. Entonces, hay que diversificarnos. Por último, los únicos datos que tiene el INEGI, te recomiendo que te metas a su página, es los datos de informalidad. Me dices, Pedro, ¿eso no es corrupción? No, es una parte de la corrupción, porque tienes informalidad en que se permite, a través de la corrupción, que tengas una serie de productos, prestaciones, servicios, etc. Y eso puede ser, más o menos, por primera vez está empezando a bajar, pero puede ser casi el 33% del PIB, la parte de la informalidad. Es enorme, enorme. Entonces, les recomiendo que entren. Dice ahí, tiempo terminado. 1.000.000 de gracias.